No alejas a las personas porque no quieras amor. Las alejas porque sabes exactamente lo que te costaría aceptarlo. Y en algún lugar, muy dentro de ti, ya has decidido que es demasiado peligroso. Hay una extraña crueldad en la forma en que te comportas con quienes se preocupan por ti. Lo notas, ¿verdad? No de inmediato, claro. Al principio se siente justificado, racional, incluso necesario. Te dices que son demasiado, o no lo suficiente. Demasiado dependientes, demasiado distantes, demasiado ingenuos, demasiado imperfectos. Encuentras razones. Siempre encuentras razones. Pero la verdad es más silenciosa que eso, y mucho más inquietante. No rechazas a las personas porque no sean dignas. Las rechazas porque se acercan demasiado a algo que estás tratando de ocultar. Dostoyevski entendió esto mucho antes de que tú lo sintieras. No como una teoría, no como filosofía, sino como algo vivido, algo soportado. Estuvo frente a un pelotón de fusilamiento, convencido de que iba a morir. En esos últimos momentos, todo se volvió claro. La vida, el sentido, el arrepentimiento, el amor. Todo se agudizó hasta una intensidad insoportable. Y entonces, tan de repente como llegó, fue perdonado. Pero algo en él ya había cruzado una línea. Una vez que has mirado directamente tu propia fragilidad, una vez que has sentido lo cerca que está todo de derrumbarse, no vuelves igual. Te vuelves desconfiado de la felicidad, desconfiado de la paz, desconfiado, sobre todo, del amor. Porque el amor te hace vulnerable a la pérdida, y la pérdida, una vez comprendida de verdad, se vuelve insoportable. Así que empiezas a actuar de formas que no tienen sentido, ni siquiera para ti. Dudas cuando alguien muestra un interés genuino. Retrasas tus respuestas. Creas distancia donde no la había. Analizas cada palabra que dicen hasta que pierde su calidez y se convierte en algo artificial, algo cuestionable. Inventas dudas. Amplificas imperfecciones. Te convences de que algo está mal. No porque algo esté mal, sino porque algo se siente demasiado bien. Y eso es mucho más aterrador. Hay un momento que reconoces, si eres honesto. Un momento en el que alguien te mira, no de forma casual, no por cortesía, sino con una especie de certeza silenciosa, como si te viera. No la versión que presentas, no la actuación, sino a ti. Y en ese momento, en lugar de alivio, sientes tensión. Porque ser visto es quedar expuesto. Y has pasado años construyendo un yo que no puede sobrevivir a la exposición. Así que te retraes. No de forma dramática, no de una manera que tenga sentido para un observador externo. No, tu retirada es sutil, casi elegante. Te vuelves un poco más frío, un poco más distante, un poco más difícil de alcanzar. Lo suficiente para crear confusión, pero no lo suficiente para asumir responsabilidad. Y cuando lo notan, cuando preguntan, cuando intentan entender, te irritas. Porque ahora te están obligando a enfrentar algo que preferirías evitar. Tu propia contradicción. Quieres amor, lo anhelas, lo imaginas, sufres sin él. Pero cuando llega, lo destruyes. El hombre del subsuelo de Dostoyevski vivía dentro de esta contradicción. No era un villano, ni un monstruo, sino algo mucho más perturbador. Alguien que se entendía demasiado bien, y aún así no podía cambiar. Sabía que actuaba en contra de sus propios intereses. Sabía que saboteaba su propia felicidad, y aún así continuaba. No porque fuera incapaz de razonar, sino porque lo rechazaba. Porque había algo dentro de él que resistía la armonía, que resistía la paz, que resistía la idea de que la vida pudiera ser simple. Lo reconoces, ¿verdad? Ese extraño impulso de arruinar algo bueno. Esa voz silenciosa que susurra, esto no va a durar. Ese impulso de poner a prueba el afecto de alguien, no para confirmarlo, sino para exponer su debilidad. Empujas, te retiras, te vuelves inconsistente, y luego observas. Observas cómo reaccionan. ¿Se quedarán? ¿Lucharán por ti? ¿Probarán algo? Pero incluso si lo hacen, no te satisface. Porque la prueba nunca fue justa desde el principio.
Creaste una situación en la que el fracaso era inevitable. Y cuando sucede, cuando finalmente se alejan, cuando se cansan, cuando empiezan a protegerse, sientes algo que no puedes nombrar fácilmente. No es alivio, no es exactamente arrepentimiento. Es algo más cercano a la confirmación. ¿Ves?, te dices. Tenía razón. ¿Razón sobre qué? ¿Que las personas se van? ¿O que tú te aseguras de que lo hagan? Aquí es donde la contradicción más profunda empieza a revelarse. No solo temes perder a las personas, necesitas perderlas. Porque perderlas refuerza una creencia que ya has aceptado, que no estás hecho para ser amado completamente, que hay algo en ti incompatible con la estabilidad, que la paz no es para ti. Y así creas condiciones que lo demuestran, una y otra vez. Hay una violencia silenciosa en este patrón, no dirigida hacia afuera, sino hacia adentro. Un desmantelamiento lento de la posibilidad. Un rechazo de lo que podría haber sido. Y sin embargo, no lo experimentas como violencia. Lo experimentas como control. Porque mientras seas tú quien crea la distancia, no eres tú quien es abandonado. Mientras seas tú quien se va primero, no eres tú quien es dejado. No es el amor lo que evitas, es la impotencia. Dostoyevsky conocía esta impotencia íntimamente. Su adicción al juego no era solo por dinero, era por la rendición, por ponerse a merced del azar, por recrear una y otra vez la tensión insoportable entre la esperanza y la pérdida. Ganaba y luego lo perdía todo. No por accidente, sino inevitablemente. Porque en algún lugar dentro de él no podía tolerar la estabilidad. La estabilidad es silenciosa. Y el silencio deja espacio para la reflexión. Y la reflexión revela cosas que no estás listo para enfrentar. Así que mantienes todo inestable. En las relaciones, en los hábitos, en tu propia mente. Sobrepiensas, dudas de ti mismo. Repasas conversaciones mucho después de que hayan terminado. Imaginas escenarios que nunca ocurrieron. Asignas significado donde no lo hay, e ignoras el significado donde sí existe. Porque la claridad es peligrosa. La claridad elimina tus excusas, y sin excusas, te quedas solo con tus decisiones. Y tus decisiones, si se examinan honestamente, revelan algo profundamente incómodo. No te están alejando. Eres tú quien empuja. No tienes mala suerte en el amor. Eres deliberado en su destrucción. Pero aquí es donde se vuelve aún más inquietante. Eres consciente de esto. No completamente. No todo el tiempo de forma consciente. Pero en momentos tranquilos, fugaces, lo ves. Ves cómo te retiraste cuando deberías haberte quedado. Cómo criticaste cuando te sentías vulnerable. Cómo creaste distancia cuando querías cercanía. Y en lugar de corregirlo, lo racionalizas. Te dices que no eran adecuados para ti. Te dices que necesitas espacio. Te dices que estás protegiendo tu paz. Pero, ¿qué paz es esa exactamente? ¿La paz del aislamiento? ¿La paz de nunca ser desafiado? ¿La paz de nunca ser visto? No es paz. Es ausencia. Ausencia de riesgo. Ausencia de vulnerabilidad. Ausencia de vida. Hay un consuelo peculiar en esa ausencia. Una seguridad opaca, predecible. Nada te sorprende. Nada te abruma. Nada te hiere más allá de lo que ya esperas. Pero nada te llena tampoco. Y aún así, lo eliges. Una y otra vez. Porque la plenitud requiere exposición. Y la exposición requiere confianza. Y la confianza requiere que sueltes el control. Y el control es lo único que sientes que realmente tienes. Así que te aferras a él, incluso cuando te asfixia.